Hola amigos, llegan las ferias del libro y este año, después de la de Valencia, en la que estuve los pasados 25 y 26 de abril, firmaré ejemplares de Voces Transgresoras en la de Vallecas, que como siempre se pone en el Boulevard de Peñagorbea, en la caseta de la librería Papelería JSA, el sábado 11 de mayo a partir de las 6. Luego estaré en la de Madrid, en la del Parque del Retiro, los días 3 y 10 de junio, y en la de Valladolid el 5 y 6 de junio, esta vez en la caseta de la editorial Boodón. Ahí os espero. Segundo año de vida de esta criatura, que nos invita a mirarnos al espejo. Es difícil mirarse en silencio al espejo y no sentirse incómodo. No sentir alguna suerte de extrañamiento. Por eso buscamos espejos literarios. Desde el de Roquentin en La náusea de Sartre, que no comprende ni ve sentido alguno en el rostro que ve reflejado, hasta el de la Alicia de Lewis Carroll, que se disuelve hasta engullirla y a introducirla en otra dimensión. Sin olvidarnos de las imágenes que nos devuelven en el tiempo todos aquellos autores que, como Rimbaud, Pasolini, Genet, Goytisolo o Las sin sombrero, se rebelaron contra el conformismo de la heteronorma. Transgredieron sus límites y acabaron devorados por una historia que los condenó a un eterno exilio interior, puesto que el peor de los castigos es el de saberse colonizado por una identidad impuesta. El espejo más impactante es el del otro, que me devuelve la imagen de mí mismo desde ese reverso del mundo que no queremos ver. El libro aborda la literatura y el cine para estudiar la disidencia de las identidades sexuales, las que se apartaron de la heteronormatividad, de escritores o cineastas que construyeron su obra sin alejarse de su posición de deseo. Y la teoría queer nos ha ofrecido un campo idóneo para el análisis de la transgresión de estas identidades, en los diferentes momentos y lugares donde se produjo la resistencia frente al modelo dominante heteropatriarcal. El pensamiento heteropatriarcal ha impuesto su postura sobre el deseo, y ante ello se ha creado una disidencia contra lo que se ha pretendido imponer. La forma de esta disidencia es la materia y el sentido de este trabajo, en cuyo análisis incorporamos las identidades heridas, desde el monstruo al exiliado o al negro, ya que cuestiones como el racismo, el colonialismo, el cambio climático nos importan, así como la colonización de la función deseante. Hemos tratado de construir una historia paralela a la hegemónica a través de la literatura y el cine desde el deseo sublimado. Ya en su introducción podemos leer lo que sigue. Reflexionamos sobre la memoria de la disidencia desde los modelos creativos, sobre todo literarios, que trataron de construir, asimilar y reconfigurar una y otra vez el mundo de los afectos propios de identidades marginadas, de bolleras, maricas, trans, y de los efectos que activaron para repensar la sexualidad y borrar las fronteras de la raza, clase y género. La identidad tiene mucho que ver con la expresión literaria. Somos identidades narrativas en un relato vital y compartimos con otros personajes en relación conflictiva o no identificaciones y desidentificaciones. Somos héroes de nuestras ensoñaciones y nuestras fantasías son relatos en los que restañamos nuestras heridas narcisistas. Por eso nos pareció útil acercarnos al campo literario, mostrar las voces poéticas, dramáticas o narrativas en un poema de Rimbaud, en una novela de Genet o en una obra de teatro de Pinter donde está escondido el autor. No somos sin los símbolos. La textura literaria está hecha de heridas y éxtasis del yo. En los intersticios, entre líneas, está lo oculto,
lo inconsciente. Para acabar con la idea de la superioridad cultural de Occidente, junto con sus construcciones exogenéricas heteronormativas, es necesario construir un nuevo discurso histórico, con las voces silenciadas, e interpretar el pasado desde una perspectiva queer, integrando a las poblaciones excluidas y racializadas. La cultura del tercer mundo se enfrenta a su absorción por el mercado, y la lengua de sus antiguas metrópolis y la globalización han reproducido el escenario colonial en el que los cuerpos no occidentales aún son considerados inferiores y prescindibles. Aún seguimos identificándonos según los patrones creados por el sistema heterocolonial y las clasificaciones heredadas del binarismo. Por eso las nuevas formas del deseo no se pueden definir por los viejos parámetros. Vivimos un cambio revolucionario en el que el viejo paradigma patriarco-colonial ya no puede explicar las formas de vida no binarias. El objetivo de esta lectura, en clave queer, es, sobre todo, cambiar el modelo heterocentrista del sistema educativo en el conjunto de las humanidades y hacernos dudar, al menos, de sus valores aprendidos. Voy a leeros un fragmento de su último capítulo, Sobrevivir y crear en los márgenes del mundo, en el que analizamos la transgresión desde la denuncia de la necropolítica, es decir, la instrumentalización del miedo y la muerte de las identidades sociales excluidas del sistema neoliberal heredado del mundo colonial y la capacidad de resistencia que han tenido en los espacios fronterizos en torno a organizaciones que reivindican el transfeminismo y las luchas antirracistas contra la homofobia y a favor de todos aquellos cuerpos desechados por el consumismo capitalista. Como lugar de paso, la frontera define tanto a los que llegan para irse como a los que siempre quisieron irse y no lo lograron. El prófugo, el traficante, el migrante, el deportado, los y las prostitutas, están esperando irse en cualquier momento. Evitan echar raíces y hacer relaciones profundas. Las identidades se desvanecen y la violencia que sufren condiciona su creatividad. Eventos poéticos por la paz, por los derechos humanos, por las víctimas, como los que la poeta Carmen Amato organizó en Ciudad Juárez, el teatro que se realiza como vía de crítica, duelo y utopía, es una expresión que otorga a la palabra la capacidad de dar respuesta a una situación de emergencia social. La frontera atrapa, señala, es un panóptico o una línea de fuga. Es la descrita por Sayak Valencia en su Capitalismo Gore, que tiene su genealogía en las feministas de los 80 que se cuestionaron su identidad en tránsito. Los avances del capitalismo salvaje, el machismo y los crímenes de odio hacen de su libro un testimonio sangriento, voraz y solo aparentemente distendido. En su conversación con Sonia Herrera, publicada en Transfeminismos y políticas postmortem, dice Sayak Valencia que lo escribió desde la angustia y la desobediencia, en un ambiente de feminicidio salvaje, que según la Secretaría de Gobernación mexicana, en su informe del 2017, produjo un total de 53.000 mujeres asesinadas entre 1985 y 2016. Era pues urgente encontrar una nueva gramática de la disidencia, como apuntaba Angela Davis, poner nombre a lo indecible, unir en un mismo marco teórico las luchas transfeministas, antirracistas, anticapacitistas, homofóbicas y de todos aquellos cuerpos desechables del nuevo precariado, situados en los márgenes por la justicia de la globalización a fin de desmontar el discurso de la necropolítica del actual capitalismo neocolonial. Porque las fronteras de la vulnerabilidad, del mestizaje, de los procesos del tránsito, de la raza, del género y de la migración se hallan en la puerta de nuestras casas,
y es necesario tomar conciencia de nuestra propia posición en cuanto a qué lado estamos. Su primera denuncia se hallaba en el daño causado por la división creada a partir del concepto de identidad, que Sayac Valencia sustituyó por el de devenir minoritario, tomado del último gran ejercicio de insurrección teórico-política de Deleuze y Guattari, 1000 mesetas. Frente al feminismo esencialista y un movimiento LGTBIQ institucionalizado, cuyo lenguaje aparece ya estandarizado y tendente a una crítica ortopédica que desactiva la unión política y se introduce de lleno en los circuitos del mercado, dejando fuera a todos aquellos que no entran en el canon mayoritario, el transfeminismo defendido por Sonia Herrera y Sayac Valencia quiere combatir la heteronorma que rige nuestro sistema desde una postura interseccional, ya que es el origen de la desigualdad binaria entre géneros, junto a la etnia, la clase y todos los elementos que conducen a la disidencia sexual. Los devenires minoritarios de todos esos disidentes se oponen al patrón hombre, blanco, macho, adulto, urbano, hablando una lengua estándar, europeo, heterosexual, que el sistema colonial esclavista impuso desde el inicio de la expansión capitalista en el siglo XVI. Y aquí aparece la segunda denuncia, la de la recuperación de la memoria, empezando por la de las mujeres asesinadas impunemente en la frontera de México, a la que la necropolítica del heteropatriarcado heredado del mundo colonial ha negado incluso el duelo, ya que considera a la mujer como una posesión del hombre. Por eso, la exposición pública de la muerte, como un acto de reivindicación política, como fue el caso de Paola Sánchez Romero, cuyo cadáver fue llevado en manifestación por sus compañeras de trabajo en 2016, representa un ejemplo de lo que Sonia Herrera denomina política postmortem o transmortem, algo cercano a algunos actos performativos de ACT UP durante los años más duros de la pandemia del SIDA. Esto toma más relevancia en un contexto en el que el capitalismo ha eliminado la presencia de la muerte en nuestra cotidianidad, mucho más evidente en medio de la pandemia del COVID, mientras se sirve de ella como elemento esencial de dominio y explotación neocolonial, por medio del miedo, el sufrimiento y, en última instancia, la eliminación sistemática de poblaciones marginadas, siempre lejos del imaginario colectivo del hombre blanco occidental. La mayoría siempre supone un estado de poder y de dominación sobre las minorías. La ruptura de los códigos naturales de conducta es un principio de reconciliación con la vida, al marcar el fin de la violencia necropatriarcal y la necropolítica en general, tal y como entendía el filósofo camerunés Achille Mbembe. Un sistema basado en producir y rentabilizar la muerte, cuyo monopolio pertenece tanto al macho mexicano con derecho a eliminar a sus mujeres, como al ciudadano norteamericano cuyo miedo a ser invadido le lleva a querer poseer armas e ir a la guerra, como parte de su herencia sociocultural. La necropolítica, como forma de gestionar la muerte, es tan antigua como el sistema en el que vivimos, y desmonta la idea de que la Declaración de Derechos Humanos fue realizada para proteger al conjunto de la humanidad. Únicamente cuando los campos de exterminio nazi mostraron al público occidental la brutal realidad del genocidio de gente blanca, europea, civilizada, reaccionaron con horror, pero anteriormente siempre se justificaron las masacres de otras poblaciones colonizadas, sin la mínima reacción. Y actualmente
se suele aceptar el discurso que diferencia al refugiado bueno si es el europeo blanco que procede de la guerra de Ucrania, mientras se excluye al malo si es subsahariano, musulmán o sudamericano, aunque huya del conflicto más atroz. El sistema es hábil creando subjetividades e invisibilizando el horror a voluntad. Los medios pueden hacer que ames al opresor y odies al oprimido, creando una virtualidad que condiciona la banalización de la violencia y la muerte. La conversación entre Sonia Herrera y Sayak Valencia es también, por tanto, una lección de historia que advierte del peligro de creer en una historia única y oficial que nos aleje de la memoria de aquellas víctimas que merecen ser lloradas. Quisimos ver una relación entre el trabajo de Sayak Valencia y las pinturas negras de Goya. Tremenda manifestación del horror, de rostros enloquecidos en torno a aquelarres y procesiones demoníacas que para el pintor representaban la metáfora del nuevo mundo que se iniciaba con su cambio de siglo. Mientras observábamos la mirada angustiada del perro semihundido ante la nada, como si vislumbrara un fantasma en lo alto del cuadro, recordábamos la inquietud que nos provocó el paisaje vacío y cargado de desolación que el artista iraní Farideh Lasai realizó en su última obra, Cuando cuento estás solo tú, pero cuando miro hay solo una sombra, del 2013, inspirada en los desastres de la guerra, también de Goya. La conversación de Lasai con Goya, a través de la imagen y el tiempo, tiene la misma fuerza que la de Sonia Herrera con Sayak Valencia, por la idéntica necesidad de denunciar y dar testimonio de la más cruda realidad. En ambas ocasiones, sus protagonistas han sido testigos de guerras, opresiones y se ven afectados por el sufrimiento ocasionado a las víctimas inocentes. Lasai se apropia de los desastres como Sonia Herrera del capitalismo gore de Sayak, renovando y actualizando su mensaje, añadiendo un nuevo grito contra el olvido y la indiferencia. Lasai había despojado a los grabados de sus figuras, dejando solo visibles sus fondos, obligándonos así a repetir en nuestra mente las atrocidades que allí se representaban. Su vacío no es menos atroz que el que dejan los feminicidios y los cuerpos desechables de quienes han sido excluidos del relato oficial y no encajan en los esquemas heteronormativos y patriarcales del imperio.